No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos una semana más y en este caso de travesía marítima y esperemos no marearnos demasiado. Desde luego, vamos a viajar al último tercio del siglo XVI, en concreto al año 1588, para conocer en detalle lo que sucedió con la Armada Invencible, que al final fue vencida por los elementos, ¿no? Pero no tanto quizás desde el punto de vista técnico, militar, estratégico, sino también de las personas que participaron en ella y sobre todo una, ¿no? Francisco de Cuéllar. Sí, nos vamos a centrar en él, a pesar de que la Armada Invencible de por sí es uno de esos episodios épicos, honrosos para uno, deshonrosos para otro, pero desde luego uno de los momentos claves de esa gran flota organizada por Felipe II, ni más ni menos que para invadir Inglaterra, para derrocar a Isabel II, para imponer el catolicismo y para evitar que Inglaterra apoyara a los protestantes de los Países Bajos y también a los corsarios que estaban haciendo de las suyas, los corsarios ingleses que estaban atacando los barcos españoles en el Caribe. O sea, que quería como matar varios pájaros de un tiro, pero la jugada no le salió bien exactamente. Esa grande y felicísima armada, como realmente se llamaba, lo de la Armada Invencible, se lo pusieron irónicamente los ingleses, sobre todo a posteriori, ¿no? Es verdad que en aquella época la Armada española era más potente que ninguna otra en Europa, o sea, que tenía todas las posibilidades para haber ganado, para haber invadido Inglaterra. Lo que pasa, ya sabes, se dieron una serie de circunstancias anómalas, entre ellas las tormentas, que hicieron que ese reto, esa hazaña, pues no se cumpliera. Entre otras cosas, y esto es un poco el preámbulo, ¿no? Entre otras cosas porque el que iba a comandar esta gran armada, que así es como se llamaba, la Gran Armada, pues era Álvaro de Bazán. Pero Álvaro de Bazán se había muerto unos meses antes, mira tú por dónde. Así que tuvieron que nombrar al duque de Medina Sidonia, que no tenía las mismas cualidades marítimas de liderazgo. Se mareaba en el barco. Luego estuvo casado con una hija de la princesa de Éboli, Ana de Mendoza. Y es un personaje grotesco. Como le mandan de jefe de la armada a un tío que sube a una barca para cruzar el río y se marea. Vamos. Bueno, esa fue una de las circunstancias posiblemente del declive, ¿no? y de la derrota, porque evidentemente pues, no era Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán, en fin, el marqués de Santa Cruz, que no perdió ninguna de esas batallas. Y por cierto, en una de esas campañas en las que estuvo Álvaro de Bazán, que fue precisamente participar en la expedición de la isla de Terceira, donde conquistaron las Azores, ahí estaba nuestro protagonista, es Francisco de Cuéllar. Así que bueno, dadas estas circunstancias, pues en mayo salen de Lisboa. Estamos hablando ni más ni menos que de 130 barcos, de 30.000 hombres que debían navegar hasta Flandes. Allí debían recoger al ejército del duque de Parma, de Alejandro Farnesio, para luego, entre todos, pues invadir Inglaterra. O sea que, como ves, el plan más o menos estaba orquestado y entre los muchos capitanes que había, uno de ellos era Francisco de Cuéllar, que pues ahí ahora entraremos en detalle, pues por una serie de avatares, de aciagos avatares y de mala suerte, muchos murieron, porque prácticamente un tercio bueno, casi la mitad, de 15.000 hombres perecieron, no solo por cuestiones climatológicas, no solo por tormentas, sino también porque los ingleses hicieron de las suyas, ¿no? Hicieron una buena matanza. Pero bueno, fue uno de estos capitanes. Otros, sin embargo, sí que murieron. Juan Martínez de Recalde o Miguel de Oquendo, dos grandes capitanes que perecieron en esta armada. Pero Francisco de Cuéllar no murió, las pasó canutas, y es un poco la odisea que vamos a contar, que en parte me recuerda un poco la de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que alguna vez también lo hemos relatado, que las pasó también muy mal, pero gracias a su experiencia pues le sirvió un poco pues para descubrir territorios nuevos. En el caso de Francisco de Cuéllar nos sirvió, sobre todo la carta que le envió a Felipe II, nos sirvió para conocer las costumbres de los irlandeses y de los escoceses en aquella época donde en el resto de Europa no eran muy bien conocidos. Y entonces, bueno, nos dio una descripción etnográfica muy interesante entre penuria y penuria,
entre esclavitud y esclavitud y entre hambre y hambre que fue pasando este pobre hombre que yo le llamo Francisco de Cuéllar el Pupas. El Pupas. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí, como siempre, nuestro teclado del cronovisor preparado. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 21 de septiembre de 1588. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nos hace falta un flotador. Estamos divisándolo casi desde la orilla, a buen recaudo, pero allá hay barcos que están naufragando. Sí, está claro. Por eso hemos venido también en este momento. Es un momento clave, ¿no? Estamos en la playa de Strydag, en el condado de Sligo, en Irlanda, ¿vale? Porque, bueno, poniéndonos un poco en contexto, cuando ocurre, en fin, el desastre, sobre todo la batalla de Gravelinas, en julio de 1588, sabes que la Armada se despliega, en fin, se desorganiza de una forma totalmente caótica y, bueno, pues no se le ocurre otra cosa al duque de Medina Sidonia que en lugar de regresar, visto que no se podían conseguir las tropas de Flandes, pues que se regresara no por el mismo camino, sino dando la vuelta a las Islas Británicas, dando la vuelta por Irlanda y por Escocia. Vale. Ahí es donde empieza esta catástrofe, porque nos vemos en este lugar en concreto, en esta playa de Strydag, y este día, el 21 de septiembre, gracias a una tormenta, otra tormenta más, se desata y naufragan varios barcos, entre ellos el Labia, que es donde iba el capitán Francisco de Cuéllar. También naufragan el Santa María de Bisón y la Juliana. Son galeones que tienen pues esa mala suerte de naufragar en este lugar y debido a las condiciones marítimas. Bueno, lo que hace es que estas grandes olas embisten a las trasnaves contra la costa de tal manera que en espacio de una hora los tres barcos quedan totalmente despedazados, se ahoga más de 1000 hombres y entre ellos mucha gente principal, muchos capitanes y muchos caballeros. Pero bueno, entre los que se salvan, cómo no, pues está nuestro protagonista, Francisco de Cuéllar, que no sabía nadar, por cierto, eso es lo que decir, que porque fueras capitán y porque fueras marino. Pero bueno, el hecho es que nadando y agarrándose, en fin, a todas las maderas que pudo conseguir, llegó a la costa. Y por supuesto llegar a la costa en este momento, y lo estamos viendo, ¿no? Los gritos de desesperación, en fin, los ahogados. Muchos de esos cuerpos muertos quedan varados en la playa de Strydag. Pero Francisco de Cuéllar llega. No era salvación tampoco para él, porque es verdad que no muere ahogado, pero justo cuando llega en la playa, lo que él llama los salvajes irlandeses, porque luego hace una descripción, ¿no?, etnográfica de ellos, pero considera que estos irlandeses son salvajes, lo que hacen es que le desnudan a él y a los demás hombres y le roban todas las pertenencias que tienen. En fin, los náufragos se quedan ateridos de frío, sí, desnudos, con hambre, mientras las tropas inglesas que estaban ocupando Irlanda en ese momento se dirigían a toda prisa a la costa porque quieren rematar a los supervivientes. La orden que tienen los soldados ingleses es ejecutarles y matarles. Los irlandeses no les quieren matar, lo que les quieren es robar, que es algo distinto, ¿vale? Así que Francisco de Cuéllar, el Pupas, a pesar de tener graves heridas en sus piernas, logra llegar a la playa, se esconde, pasa la noche a la intemperie y al día siguiente ve a lo lejos un convento. Dice, uy, esta es la mía. Yo voy allí, que seguro que este convento son de católicos, porque Irlanda era católica, y allí seguro que me acogerán. Y este es el segundo episodio, como la segunda parada, que es esta abadía de Stad, donde cuando llega nuestro caballero, nuestro Francisco de Cuéllar, ¿qué es lo que se encuentra? Totalmente vacía la abadía, no hay nadie para allá. Ve que las imágenes de los santos habían sido quemadas, que habían sido vandalizadas y, espectáculo tremendo y morboso, 12 españoles estaban colgando ahorcados de las vigas del techo. Los habían ejecutado los luteranos ingleses, como así los denominó Francisco de Cuéllar. Muchos de estos datos los sabemos gracias a la carta que él mismo escribió años después a Felipe II. Por eso podemos decir detalles con esta precisión.
Desde luego, fíjate, Francisco de Cuéllar es un personaje que quizás ha tenido más predicamento en Irlanda por parte de investigadores irlandeses que en España. En España es prácticamente un gran desconocido y en Irlanda muchos investigadores locales han tenido, bueno, pues la inquietud, ¿no?, de buscar datos sobre estos personajes que luego en definitiva se ha convertido con el paso del tiempo en grandes protagonistas de la historia. Nuestra compañera Ana Caballero estuvo precisamente en Irlanda siguiendo los pasos de Francisco de Cuéllar y tuvo la oportunidad de hablar en esta misma playa de la que estabas hablando, la playa de Stridar, donde naufragó Francisco de Cuéllar, y estuvo hablando con Francis Kelly. Francis Kelly es un historiador local, muy entusiasta, de los que va de archivo en bicicleta. Ahora nos lo va a contar, ese periplo por Estados Unidos y por Europa para acabar también en el archivo de Simancas. Habla español, irlandés, metiendo algunas... Es casi un spanglish irlandés, pero yo creo que se le... ¿no? Casi gaélico. Totalmente, yo creo que se le entiende perfectamente y vamos a poder disfrutar de este fragmento de la charla que tuvo nuestra compañera Ana Caballero con Francis Kelly. Vamos a escucharlo. La historia de Capitán Cuéllar es muy conocido en el noroeste por muchos años. En cuando era joven, sí, tengo un libro sobre la carta, sobre la historia de Cuéllar de muchos años pasados, pero en 2009 I want to find more. ¿Qué pasa después su estancia en Irlanda? Where did he go? Entonces, también en este tiempo estaba haciendo bicicleta, viajando por bicicleta. En 2008 fui a los Estados Unidos, de Boston a San Francisco por bicicleta. Entonces, I'd like to follow a story, a real story. Entonces, eso es la historia para descubrir the fate of Capitán Cuéllar. Entonces, I went de Stridar al archivo de Simancas, por la costa del norte, por Escocia, por los Estados Bajos, Francia, y después por el Camino de Santiago, y después a diciembre de 2009 descubrí los primeros 3 o 4 documentos sobre Capitán Cuéllar, la carrera militar de Capitán Cuéllar. Y también eso es the beginning, and I ended up doing a PhD, and mucho más visitantes a los archivos de Simancas, archivos de Indias en Sevilla, en Bruselas y otros. Jesús, todo un periplo, una aventura, la de este investigador y también la de Francisco de Cuéllar, ¿no? Por esos documentos que decíamos ahora, que son en definitiva los que han dado luz y los que han dado vida a una experiencia vital absolutamente heroica que queremos destacar aquí, ¿no? De Francisco de Cuéllar, por ese periplo por Irlanda y luego también por otros lugares de España y de América. Claro, la ventaja es que este hombre sobrevivió y lo contó. O sea, ¿cuántos otros pasarían posiblemente las mismas o más penurias que él, pero murieron? Entonces no sabemos exactamente lo que ocurrió. Sí tenemos un contexto exacto de la debacle y de la desgracia que tuvieron pues estas 30.000 personas, ¿no?, que se embarcaron en esta gran armada. Pero es verdad que Cuéllar es la ventaja que tenemos, que él lo contó. Posiblemente si él hubiera muerto nadie hablaría de Francisco de Cuéllar. De hecho, incluso hoy se decide y se cuestiona dónde nació, porque claro, lo lógico es pensar de Francisco de Cuéllar, pues ya está, nació en Cuéllar, en Segovia. Pero es que hay otros que dicen que nació en Valladolid. Pero es que hay una tercera teoría, que posiblemente sea la más plausible, que nació en Arnedo, en La Rioja. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué?
porque claro, como él, como católico que era y con todas las penalidades que él sufrió, ¿a quién invocaba? A la Virgen de Ontanar. Y la Virgen de Ontanar es la patrona de Arnedo, La Rioja. Entonces, bueno, por ahí se podía tirar del hilo, incluso pues para dilucidar uno de los enigmas que es donde nació, ¿no? Pero bueno, si quieres seguimos un poco con las peripecias. La habíamos dejado en la abadía, donde no había nadie, donde estaba todo destruido, donde había encontrado ni más ni menos pues que esa imagen pavorosa de los 12 españoles ahorcados, ¿no?, en una de las vigas. Bueno, pues evidentemente sin comida, herido, decide intentar volver a la playa, donde se topa con otros 2 hombres ensangrentados, también desnudos, acuérdate que les habían robado. Estos 2 hombres se llaman Alonso y Baltasar, marineros de la Santa María de Bisón, uno de los 3 vascos que naufragó en esta playa. Y en la playa ve también ese espectáculo horroroso, ¿no? La playa estaba repleta de cadáveres. Había contado más de 400 de los que estaban allí, ¿no?, aparte de los que estaban hundidos. E incluso los llegaron a enterrar allí en la arena, con las manos les enterraron. Y en ese momento es cuando pasan por allí unos cuantos irlandeses, en este caso compasivos, claro, tampoco les pueden robar mucho, no tienen nada. Y cuando presencian aquella escena, les indican la ruta para llegar a un sitio seguro. Y efectivamente, Cuéllar, que está mal herido, no pudo seguir el ritmo de sus compañeros porque este hombre cojeaba. Y bueno, se adelantaron porque querían pues encontrar un lugar seguro. Cuéllar, en este caso, va solo, continúa cojeando de mala manera y desde una colina divisa unas chozas de paja. Así que en ese momento, cuando está divisando las chozas de paja, llegan otros irlandeses que le abordan y le roban lo que le quedaba, que era una cadena de oro y unas reliquias que él llevaba, ¿sabes? Entonces, si tenía algo, ya ahora mismo no tiene nada. Pero sí que uno de ellos le da un ungüento para curar las heridas de la pierna. Y dice, bueno, menos mal, y eso sí que le salvó en parte la vida, porque si no se hubiera infectado, hubiera tenido una sepsis y hubiera sido peor, ¿no? Así que bueno, los irlandeses, como ves, es un amor-odio. Por una parte le roban, por otra parte le ayudan, pero en ese momento, y aquí es uno de los episodios claves de Francisco de Cuéllar, pues le indican donde está ni más ni menos que el señor O'Rourke. O'Rourke era uno de esos nobles gaélicos que tiene un castillo y que estaba también dando cobijo a otros españoles que se habían salvado de los distintos naufragios. Así que él va al castillo de O'Rourke y él y otros 3 españoles que había encontrado en el camino, porque claro, ¿te acuerdas? Esto es una especie de peregrinaje, se va encontrando todo tipo de percances y por supuesto huyendo de los ingleses, porque si te encuentra un irlandés te puede robar algo, pues ya sabes, el inglés lo que iban era a ejecutarles a todos para que no hubiera ningún tipo de testigo ni ningún tipo de, pues eso, de herido, ¿no? No quería que hubiera gente que contara un poco toda la tragedia. Fíjate, estamos hablando de la vida de Francisco de Cuéllar, no lo hemos dicho antes, él nació hacia el año 1562, tampoco hay una certeza sobre el año exacto, se calcula el 62, es el 63, porque dicen las fuentes, los documentos en los que él nos habla de su propia vida, que se incorporó al ejército nada más cumplir la edad legal para poder hacerlo, ¿no? Y esto está implicando pues que debió de nacer en ese año, y si estamos en 1588 pues apenas tenía 25, 26 años, un chaval muy joven y ya con unas aventuras que contar y una experiencia que le valdría durante toda su vida. Le marcó. A ver, la edad era más o menos parecida a todos los marineros que había en aquella época. Lo que pasa es que con la ventaja que Francisco de Cuéllar ya era capitán, porque ya te digo que antes él ya había participado en las guerras de Flandes y él ya había participado en esta campaña en la Isla Terceira, con lo cual los honores de guerra es lo que le propició llegar al grado de capitán. Pero está claro que todos estaban entre los 25 o 30 años, casi todos los que llegaron a embarcarse y por desgracia los que murieron pues también tienen esa misma edad. Estamos en el castillo de Brian O'Rourke, y cuando llega, en fin, ahí sí que encuentra una cierta paz, porque estos irlandeses católicos le cuidan, le curan de sus heridas, que eran múltiples, y allí se encuentra con más de 70 supervivientes de los distintos naufragios de la Armada Invencible en Irlanda, o sea, con 70 personas allí. La mayor parte, te puedes imaginar, que todos heridos, apenas vestidos, y en ese momento llega una noticia. Llega la noticia de que el galeón Girona
iba en su rescate, uno de los que no había naufragado. Entonces, bueno, pues llega a una de las playas cercanas, así que todo el mundo se pone muy contento, dice, venga, vamos a la playa y nos embarcamos en el Girona y nos vamos a España de una vez. ¿Qué ocurre? Que Francisco de Cuéllar todavía está muy herido y no puede acompañarles. Y menos mal, ahí tuvo un golpe de suerte, porque aquellos que embarcaron en el Girona, al final un vendaval hizo que también naufragara y todos los que estaban en este galeón murieron. O sea que ahí se salvó de chiripa, ¿no? Pero bueno, era una de estas circunstancias que dicen, madre mía, la providencia lo que me tiene guardado, qué destino. Bueno, estuvo durante un tiempo, ya te digo, en el Castillo de Orrur. Al final se tiene que ir porque lógicamente tiene que buscar algún lugar donde él pueda ser repatriado, ¿no? De las mejores, en la mejor condición posible. Siempre oye que si va a una determinada playa, ahí hay unos barcos que le pueden llevar hasta Escocia, y de Escocia sí que poder embarcar en algún barco español hasta España, porque en definitiva lo que estaban buscando era volver a su patria. Sabían que ahí no tenían ningún tipo de futuro, salvo pues eso, que les capturaran los ingleses. Y bueno, pues en otra de esas aventuras, que hay varias, ¿no? Yo te estoy resumiendo porque desde luego esto daría para una serie. Esto es algo que ya dejamos un poco dicho aquí, ¿sabes? Que recojan el guante algunas de los productores o directores españoles, porque desde luego Francisco de Cuéllar da para una auténtica serie, no película, sino serie. Bueno, el hecho es que salva la vida gracias a que no se embarca en el Girona junto con sus compañeros y él tiene que seguir, ¿no? Se encuentra con un católico irlandés que era un clérigo que le permite entenderse en lengua latina, porque él hablaba latín, con lo cual eso le sirvió mucho, porque claro, Cuéllar de inglés sabía lo justito. Claro, en aquella época el latín era la lengua diplomática en la que se hablaban entre estados, no hablaban inglés o francés, hablaban en latín, y de ahí que la gente culta supiera hablar latín, y eso imagino que le permitiría, bueno, pues a Francisco de Cuéllar moverse con cierta facilidad. Se movió con cierta facilidad, le dieron instrucciones dónde llegar para encontrar un lugar sano y salvo, y aquí entra otra de esas peripecias funestas, porque cuando va de camino le apresa una pareja que le encadena con el propósito de hacerle esclavo en su herrería. Es decir, un herrero que dice, mira, mano de obra barata, y le esclaviza, literalmente. Permanece esclavo casi 2 semanas hasta que un clérigo que pasa por allí, el que le había ayudado, pues ve la situación y le recrimina al herrero. Dice, pero hombre, ¿qué haces con este? Que este es un católico también. Y el herrero dice, no, este le he capturado yo, este es mi prisionero y por lo tanto que trabaje para mí. Bueno, pues de hecho había un español allí llamado Salcedo que le ayuda. ¿Y cómo le ayuda? Pues cuando ve que va a martillar este herrero, imagínate, cuando dice, no le quiero liberar, pero me están diciendo que le libere, dice, por lo tanto le voy a matar, ya está, si no es mío no es para nadie. Y cuando está a punto de darle un martillo en la cabeza a Cuéllar, este tal Salcedo le ayuda y le secciona la yugular al herrero mientras exclama, y esta es una frase castiza, mientras exclama, suelta el martillo y de puta. Sabes que de puta era el insulto mayor que se podía hacer en aquella época, que luego ha tenido una cierta variante. Suelta el martillo y de puta. Y gracias a eso se salvó de nuevo nuestro Francisco de Cuéllar, porque si no hubiera muerto de un martillazo. Es que, según te estaba escuchando, yo había leído, ¿no?, estas semanas algunos datos de la biografía de Francisco de Cuéllar, pero es que supera con creces al Capitán Alatriste o a cualquier personaje de ficción. O sea, estamos hablando de un castellano del siglo XVI que acaba en las costas irlandesas, en esta playa de Striga de Strand, en el condado de Sligo, y absolutamente desconocido aquí, pero allí en Irlanda tiene esas rutas, ¿no?, esos carteles de Trail of the Cuéllar, ¿no?, haciendo referencia a la figura de Francisco de Cuéllar, y es un personaje que, bueno, que quiso invadir y que quiso hacer tal, pero en el fondo es muy, muy querido, yo creo que por todas estas hazañas que protagonizó tan casi de piratería más que de caballero, ¿no? Así es, sí. A ver, es un personaje como muy querido porque, sobre todo por las descripciones que hizo también de Irlanda en aquel momento, ¿no? Luego, si quieres, te comento una serie de descripciones que también les viene muy bien para un historiador irlandés saber cómo eran sus paisanos en aquella época, en el siglo XVI. Y sobre todo también porque, claro, dentro de esos testimonios que él mismo cuenta, nos describe la cerveza. Él no había probado la cerveza y en Irlanda pues la describe. Y cuando llega al castillo de Maclancy, en fin, otro de esos nobles que también ayudan a los
los españoles, cuando llega al castillo de Maclancy, hasta allí le acompañó Salcedo, el que le había salvado la vida, se presenta al resto de los españoles, había 8 náufragos, ni más ni menos, a los Maclancy. Y, por cierto, los españoles, como lo de Maclancy no les sonaba bien y les costaba pronunciarlo, le llamaban Manglana, el señor Manglana. Pues que es el que les brinda la protección. Sí, entonces, aquí siempre hemos tenido problemas con el inglés. Sí, aquí es algo que viene ya de tiempo atrás. Siempre. Y entonces les da a beber, bueno, pues carne, bueno, les da a beber y a comer, ¿no? La carne es carne de vaca, cabrito, manteca de cerdo, en fin, los manjares de la época. Y la bebida es una bebida que él ve que sabe raro, dice, es una bebida turbia, áspera, con sabor a hierbas amargas. En fin, había probado por vez primera la cerveza irlandesa, así que eso le reconstituyó, yo creo que le quitaron una serie de males. Y luego se dedica a una serie de entretenimientos que ahora te contaré porque también tiene su punto. Recibió Cuéllar una carta de Felipe III addressed al virrey de Nueva España para to find him a job en Nueva España. En eso es el final de la historia. No tengo más. El episodio de Cuéllar es como la película Salvar al soldado Ryan en Irlanda. En un episodio global que implica 2 imperios que chocan y ¿no? Tenemos un personaje caminando entre ovejas, entre salvajes, como él los llama, y que vive 1000 aventuras, ¿no? Y entonces una cosa que él decía, Eric Frady, cuando me leí esa carta por primera vez, pensaba que todo era mentira, que era novela, literatura picaresca española. No puede ser que ese tipo tuviera tanta suerte, que sobreviviera a tantas cosas, ¿no? Pero cuando empiezo a investigar me doy cuenta de que sí, que los historiadores confirman que sí, ¿no? Pero él decía, no entiendo cómo Hollywood aún no ha hecho una película de Cuéllar, y es verdad, yo insisto en ese tema, pero es una gran historia, el talante. Por eso os digo que este era un tipo que era un pico de oro, camelaba sobre todo a las salvajes, como él llama, a las irlandesas. Por su hogar tengo 2 referencias contradictorias, los ambos en el archivo de Indias. La primera descubrí en 2013 y es por un soldado sirviendo en un barco en Cartagena de Indias con la armada de las Indias. Y en eso se dice fue natural de Torrelaguna. Fui a Torrelaguna para descubrir los bautismos, el norte de Madrid, en las montañas, y en la casa parroquial. Pero si nació Cuéllar en 1557, the earliest record is 1560. Escuchábamos de nuevo al historiador, al investigador Francis Kelly, en esta ocasión junto con David Rebelles, también un investigador español que ha trabajado mucho en Irlanda en la figura de Francisco de Cuéllar. Pues un nuevo testimonio recogido por nuestra compañera Ana Caballero en esa playa de Streetegas-Strand donde naufragó Francisco de Cuéllar. Jesús, esas descripciones que comentábamos ahora de los irlandeses tan singulares, él, los llamaba los salvajes, ¿no? Casi los salvajes, porque los entendía como pues que hay gente que no estaban de su entorno, no eran de su entorno, no porque fueran vestidos con pieles ni nada parecido, pero eso también le llamaba la atención a Francisco de Cuéllar y es lo que ayuda también a muchos investigadores, como decías ahora, a reconstruir el aspecto social y el aspecto más humano de la Irlanda del siglo XVI. Total, por eso es tan querido, ¿no? Porque es verdad que Francisco de Cuéllar no mató a nadie, lo que hizo era sobrevivir a duras penas. Pero precisamente por eso, porque fue acogido por los clanes gaélicos que residían
y en esa zona y que resistían al dominio inglés, porque los irlandeses y los ingleses se llevaban mal también entonces, o sea que no es algo de ahora, y describe con asombro las costumbres irlandesas, por ejemplo, por citarte unos pocos pasajes de su carta. Dice que los hombres vivían en chozas cubiertas de ramas, que las mujeres eran muy hermosas, vestían mantos de lana y eran muy hospitalarias, que no tenían vino ni pan, pero comían carne, leche en abundancia y esta cerveza que te acabo de describir, que rezaban con gran devoción y odiaban a los ingleses. En fin, todo este tipo de cosas, cómo eran sus viviendas, cómo se vestían, pues efectivamente esto gustó mucho. Y de hecho, otro de los episodios simpáticos de Francisco de Cuéllar es cuando está en este castillo de los Maclancy. ¿Por qué? Porque una vez que se recupera de sus penurias y de sus heridas, pues allí está durante unas cuantas semanas, era muy hablador. En fin, le gustaban mucho los chascarrillos, era muy culto, era una persona que había leído mucho y comentan que hechizaba con sus narraciones, le gustaba contar cuentos. Y no solo eso, sino leer la mano, es decir, se dedicó a la quiromancia. No tenía ni idea de lo que era la quiromancia, pero le decían, oye, léenos la mano. Como sabía expresarse con esa facilidad, leía las manos y él dice que contaba 100.000 disparates. Y sobre todo le sirvió para ligar con las irlandesas. Entonces dice que gracias a eso consiguió, en fin, alguna cierta satisfacción sexual que por entonces lo necesitaba después de tantas penurias. Así que bueno, te lo cuento un poco como anécdota, pero bueno, que caía en gracia a la gente, ¿no? El que fuera, en fin, tan dicharachero. Y al final, y aquí llega otro de esos episodios, cuando está el castillo de Maclancy, los ingleses saben que hay ahí españoles refugiados y lo que hacen es que organizan un ejército de 1.700 hombres que están dispuestos a dar caza a los náufragos de la Armada Invencible que están ahí en el castillo de Maclancy. Maclancy se entera de esta noticia y ¿qué es lo que hace? Se va con su familia y con todo el pueblo y todo el ganado a otro lugar, porque sabe que cuando lleguen estos 1.700 ingleses les van a arrasar a los españoles y a ellos por haberles dado el cobijo. Pero ¿qué es lo que hace Francisco de Cuéllar con sus españoles? Pues la frase esa de a que no hay huevos. Y se quedan solo 7 personas allí para combatir a los 1.700 ingleses que llegan. Los Maclancy, por supuesto, se habían ido. Dice, bueno, si queréis ser mártires, allí vosotros. Pero es que eso es el momento clave para que veas lo de la serie esta que te comentaba, ¿no? Cuando lo que hacen es parapetarse. O sea, ¿qué es lo que tienen allí? Hacen un recuento y dicen, a ver, tenemos 7 mosquetes, 6 arcabuces, unas pistolas, una espada y una despensa para resistir 6 meses. Dice, pues ya está, pues vamos a resistir, a atacarles. Y de forma directa no podemos, pero vamos a resistirles, vamos a aburrir a los ingleses. Y efectivamente, cuando llegan los ingleses allí, que están, a tiro de piedra del castillo, no consiguen invadir y atacar el castillo y esperan 17 días. 17 días, se aburren y se largan. Una vida trepidante que además está llena de enigmas y de vacíos, ¿no? Lo que la convierte en casi en una vida de un 007, de un agente secreto, aunque no queda constancia, ¿no?, de que se dedicara al espionaje, y seguramente las informaciones que él proporcionaba de los lugares que visitaba sí que ayudaron, ¿no?, al ejército castellano, al ejército español en aquella época a tomar decisiones. Él también, ya para ir acabando, Jesús, se sabe que estuvo en América, es decir, su periplo fue enorme, aunque no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo murió. Exacto. No sabemos dónde nació ni sabemos dónde murió. Así que no podemos poner una velita ni unas flores a la tumba de Francisco de Cuéllar porque no tenemos ni idea de lo que fue de él. Pero sí, efectivamente, después de esta aventura, bueno, ya por resumir, él llega hasta Escocia y en Escocia con 17 compañeros pues al final consiguen un barco y llega a España, no sin antes sufrir otra tormenta que estuvo a punto de morir. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es cierto que una vez que ya llega a España, en fin, él ya es destinado, pues, en fin, a otros lugares, entre ellos a Flandes. Flandes, sabes que era un poco un lugar casi de referencia para todos, pero es cierto que él, al final, a partir de su vida como militar, se sabe que está a las órdenes de Alejandro Farnesio y que lo llevan a París, que está en Calais, que está en el sitio de Huls, está en distintos lugares, y luego al mando del duque de Saboya pasa a Nápoles, y luego también está al mando del conde de Lemos, y se sabe que a partir de 1601-1602 él se va a las Antillas, él está
en América con la flota de Luis Fernández de Córdoba, y allí se le pierde un poco sus pasos. De hecho, donde se le pierde definitivamente es cuando está en Madrid. En Madrid él reside entre 1606 y entre 1603 y 1606, y a partir de ahí ya no se sabe mucho más de su periplo. No se sabe si ya acabó muriendo en Madrid o en cualquier otro lugar. Por lo que tú dices, desconocemos si se casó, si tuvo hijos, dónde murió. Lo único que sabemos es gracias a esta carta que él envía a Felipe II y donde cuenta pues un poco todo este tipo de penurias, que fíjate, lo que hemos contado es un 10% de las muchas cosas que le pasó. Evidentemente solo tenemos media hora para contar sus infortunios, pero sí un poco pues abrimos un poco la puerta de este personaje y personajazo español, porque desde luego muchas veces nos fijamos, ¿no?, en las aventuras y desventuras de ingleses, norteamericanos y franceses, y no valoramos un poco pues las aventuras y desventuras de nuestros personajes, en este caso de Francisco de Cuéllar, que a día de hoy, pues como ves, tiene pues todos los predicamentos para hacerle una serie, una novela de aventuras, y ya verás cuando Pérez Reverte se entere de él, que ya lo sabe, por supuesto, sabe. Desde luego. Pero otra cosa es que lo incluya o no lo incluya en algunas de sus novelas. La figura de Francisco de Cuéllar es fascinante. Recordemos que nació hacia el año 1562, no sabemos dónde, quizás en Valladolid, quizás en La Rioja, también en Torrelaguna, en Madrid, como escuchábamos en el segundo corte, y tampoco sabemos dónde murió ni con qué edad, ¿eh? Bueno, pues toda una aventura de una persona discreta y de una persona que quizás comienza todas esas aventuras, toda esa parte más heroica cuando llega a Irlanda y naufraga junto con la Armada Invencible en esa playa de Streathag-Strand en Irlanda, y donde hoy se le recuerda de una forma tan extraordinaria. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues un placer, como siempre, y mucho más cuando intentamos rescatar del olvido a uno de estos personajes con tantos mimbres y con tan mala suerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.